Buenos días. Buenos días, Liz. Vamos a, Matías. vamos a iniciar la clase de este día 4 de julio. Este tema que vamos a ver este día va a entrar en el otro parcial, ¿verdad? Hasta el tema de ayer, bueno, el jueves pasado, el tema del jueves pasado, hasta el tema de ayer miércoles, va a entrar en el parcial, ¿verdad? Todos los contratos que hemos visto desde el jueves pasado hasta este día, hasta el día de ayer miércoles, entran en el parcial de mañana. Y este tema de este día jueves hasta el tema del día miércoles de la próxima semana va a entrar en el parcial 4. Sí vamos a hacer. Yo también hoy le voy a enviar la guía por correo y la voy a subir mañana viernes en el aula virtual. Pero ya les había dicho de que lo que quiero son 3 contratos: transporte, contrato de seguro y contrato de participación. Esos 3 son los contratos que quiero que me trabajen. Así que son trabajos pequeños y el objetivo es que ustedes se empapen, ¿no? Conozcan, aunque ya los hayamos visto en clase. Por lo menos al finalizar el interciclo, ustedes ya van a tener una noción de mercantil tremba y del contrato que se ven. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que se empapen. Y por eso es que les voy dejando así contratos, para que ustedes pues vayan trabajando. El trabajo de esta semana, el de la semana pasada, es para este parcial, ¿no? Que subieron el domingo. Y este trabajo es para el parcial de la otra semana, para el cuarto parcial. Así que va una semana anticipada. Pero el objetivo es que lo trabajen el fin de semana. Aunque yo ya les di los temas y ustedes pueden comenzar a trabajarlos, ¿verdad? Vaya, este día aunque tengo poca audiencia, 5 personas por el momento. Pero bueno, vamos a dar la clase porque a las 6:30 inicia. Vaya, vamos a ver 2 contratos pequeños: el contrato de hospedaje y el contrato de participación, y vamos a iniciar el estudio del contrato de seguro. Esos 3 contratos vamos a estudiar este día. Claro, el de seguro vamos a iniciar el estudio del mismo, porque es más amplio. Este contrato de hospedaje solo se encuentra regulado en 2 disposiciones del Código de Comercio, el artículo 1517 y el 1518. Título 12, contrato de hospedaje. Ahí está regulado, y sobre todo este contrato está relacionado sobre la prestación de servicios de hospedaje en hoteles, hostels, lugares donde se recibe personas, se les da comida, etcétera. Y más que todo está relacionado con el turismo. Por ejemplo, los pequeños hoteles, o lo que le llaman hostel creo que le llaman, las pensiones, lugares donde se presta servicio de hospedaje y alimentación y que son prestados comerciantes, por comerciantes. Porque diferente es que usted le dé alojamiento a una persona en su casa, inclusive le dé la comida.
o le puede cobrar, ¿verdad? Pero usted no es comerciante. Y entonces no es un contrato civil. No es un contrato mercantil, sino que es un contrato civil. El contrato de hospedaje que está regulado en el Código de Comercio es aquel prestado por comerciantes cuyo giro o actividad principal es precisamente la prestación de servicios de hospedaje, alimentación y todos los relacionados a esas actividades. Con el desarrollo del turismo en nuestro país, pues se han incrementado este tipo de negocios, ¿no? Pequeños hoteles, lugares donde se queda la gente, le dan el servicio de comida, habitación, etcétera. Y en lugares turísticos del país, diferentes lugares turísticos que tiene nuestro país, inclusive en la capital, ¿verdad? Porque el centro de San Salvador ha sido remodelado, está siendo transformado, entonces mucha gente, pues extranjeros, se quedan en pequeños moteles, ¿verdad? Que son establecimientos que prestan ese tipo de servicio y están abiertos al público. Nos dice el artículo 1517. Vean, dice el artículo 1517. El contrato de hospedaje será mercantil cuando el alojamiento y servicios accesorios con o sin alimentos se preste por empresa dedicada a él. De que el giro o actividad principal que realiza la empresa es servicios de hospedaje, alimentación, etcétera. En el artículo 1518 se hace referencia a que este tipo de empresas se rigen por reglamentos, desde el artículo 1518. Pero aquí tenemos algunas instituciones como el Instituto Salvadoreño de Turismo, que promueven el turismo a nivel nacional, ¿verdad? Y tenemos también una ley de turismo. Hay una ley de turismo, pues últimamente, en estos últimos años, el país tiene como política pública fortalecer este tipo de negocios que se dedican bueno, que sirven de soporte para el turismo. Entonces, el artículo 1518 del Código de Comercio hace referencia a reglamentos, pero en realidad no. Lo que tenemos es una ley y no existen reglamentos así específicos que regulen la actividad turística en el país, sino que es la ley, ¿no? Nos dice el artículo 1518. El contrato de hospedaje se regirá por el reglamento que expedirá la autoridad competente, el Ministerio de Turismo, o el ISTU, el cual deberá estar colocado de manera visible en el lugar del establecimiento destinado para la recepción de huéspedes. En lo no previsto por el reglamento se estará a la convención de las partes en su efecto a la costumbre. Más aplica la costumbre, ¿verdad? En estos lugares, ¿verdad? El empresario responderá de los daños que sufran los huéspedes en sus personas o bienes por dolo o culpa de aquel o de sus dependientes y demás personas de cuyos hechos sea responsable económicamente. Miren, esta actividad de servicios de hospedaje y alimentación en los últimos años, como les comentaba, se ha incrementado en el país, ¿verdad? Porque el Estado ha estado promoviendo las actividades turísticas. Entonces han florecido este tipo de negocios. Obviamente que para prestar este servicio hay que estar autorizado, ¿verdad? Por la autoridad competente y por la alcaldía municipal también. Y son establecimientos abiertos al público, son comerciantes.
que deben de cumplir además con las obligaciones fiscales establecidas en las leyes tributarias. El artículo 12 de la ley de turismo nos establece: las empresas turísticas tienen la obligación de facilitar a los turistas una información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre las condiciones de viaje, recepción y estadía. Eso nos dice el inciso primero. El inciso segundo nos dice: además, asegurarán la absoluta transparencia de las cláusulas que propongan a sus clientes, tanto en lo relativo a la naturaleza, al precio, reservaciones y a la calidad de las facilidades que se comprometen a prestar. Entonces, estamos diciendo que es una actividad comercial y por tanto es mercantil, está regulada en Código de Comercio y hay diferentes tipos de modalidades de este negocio, desde los más formales como un hotel hasta una pensión, un hostal, una pensión que prestan este tipo de servicios, ¿no? Entonces, estamos hablando de que también se regula en dos disposiciones del Código de Comercio. Y ya habíamos leído el artículo 1518, el inciso segundo, que establece que el empresario que preste este tipo de servicios tendrá que responder por los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a sus clientes por dolo o culpa, ya sea de su persona o del personal que se encuentre bajo su relación laboral, ¿no? Bajo su responsabilidad. Entonces, básicamente, esto es lo que se regula de este contrato. En el contrato solamente son dos disposiciones, pero en la ley de turismo se establece una regulación más especializada sobre la materia y, bueno, generalmente lo que sucede es que cuando llega un cliente a un negocio de estos, pide el servicio, pregunta por el servicio, ahí están las tarifas y uno paga, pues le dan una factura. Eso es lo que le dan, una factura. Le dan las llaves del lugar donde se va a quedar, y le dicen si incluye comida o no, cuánto es el precio de la comida, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si tienen algún tipo de comentario o pregunta sobre este pequeño contrato de hospedaje. Bueno, en el caso de los hoteles es pues un servicio completo. Pero son empresas que se dedican a este tipo de actividades y están, digamos, bastante relacionadas o vinculadas una serie de otras actividades y de otras prestaciones de servicio. Inclusive cuando estábamos viendo el contrato de depósito, existe obligación de este tipo de empresas de recibir bienes que el cliente pueda temer, perderlo en depósito, siempre y cuando no sean bienes de un valor exorbitante que no tengan ellos capacidad de comprometerse a resguardarlo. De lo contrario, están obligados a recibirlo. Bueno, no sé si tienen consultas o comentarios sobre este contrato de hospedaje que se regula en artículo 1517 y 1518 del Código de Comercio. Aquí estábamos viendo las disposiciones. Título 10, contrato de hospedaje 1517, 1518. Bueno, si no tienen consultas o comentarios, pues seguimos con el siguiente contrato, que también es pequeño,
es el contrato de participación. Este se regula del artículo 1519 al 1524 del Código de Comercio. Permítanme que ya me está agarrando un poco de tos. Vaya, ¿en qué consiste este contrato? Permítanme. Agrandar la pantalla. No sé por qué. Pero ver. Ahí está. Pues sí. Vaya, contrato de participación. Les decía que se encuentra regulado del artículo 1519 al 1524. Está a continuación, es el título 3. Solo son 3, 4, 6 artículos. El contrato de participación. ¿En qué consiste este contrato? Bueno, aquí hay una relación entre dos sujetos. El partícipe y el participante. Esos son los dos sujetos. El participante es un comerciante. El participante es un comerciante. Y el partícipe no es comerciante. Entonces, resulta que puede suceder que un comerciante no tenga recursos disponibles suficientes para invertir en un negocio específico, ya sea del giro de su actividad comercial o otro tipo de negocio relacionado con el ejercicio del comercio. Entonces viene y le dice a un particular que le proporciona recursos, pueden ser bienes, pueden ser servicios, puede ser trabajo, puede ser dinero para invertir, para complementarla. Y entonces va a participar de las utilidades que pueda generar esa actividad en particular. El partícipe. El partícipe es el que le da el dinero o los bienes o los servicios. Y entonces ahí dividen pues las utilidades al momento de que están así. Se concluye el negocio. Puede ser una inversión en títulos valores, por ejemplo, de una sociedad. De repente resulta que en la bolsa de valores están ofreciendo títulos valores de una empresa fuerte y el valor de las acciones, el comerciante quiere adquirir un determinado número de acciones, pero no le alcanzan los fondos. Requiere cierta cantidad de dinero. Entonces, acude al partícipe que no es comerciante y este le proporciona los recursos. Luego, estos títulos pueden generar utilidades. Al final del ejercicio, si hay distribución de utilidades, pueden generar rédito, intereses. Entonces, ahí van a compartir las utilidades en proporción a la inversión de cada quien, ¿verdad? De eso se trata este contrato.
nos dice el artículo 1519. Bueno, título 13, contrato de participación. Artículo 1519. Por el contrato de participación, un comerciante se obliga a compartir con una o varias personas que le aporten bienes o servicios las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Dice las utilidades o pérdidas, porque si yo participo en un negocio particular, el objetivo es el lucro, pero puedo tener pérdidas, puede haber sido una mala inversión, ¿no? Y entonces voy a tener que soportar, ¿verdad?, las consecuencias de mi mala inversión. Esto en doctrina se conoce como sociedad oculta o sociedad de cuentas de participación. Bueno, la persona que entrega, o sea, el partícipe les decía que no es comerciante. Así nos dice el 1520. El artículo 1520 dice: el que recibe la participación no tiene por este solo hecho la calidad de comerciante. Estamos hablando del partícipe. El participante es el comerciante. Puede ser comerciante también, ¿verdad? Pero aquí dice que no necesariamente va a ser comerciante el partícipe. Hay dos sujetos. Participante es el que recibe los recursos, los bienes. El dinero es un bien. Y el partícipe es el que otorga los bienes y servicios. ¿Cuáles son las características de este contrato? Bueno, podemos ver el artículo 1521 del Código de Comercio. Aquí están señaladas básicamente las características de este contrato de participación. La primera, que está en el artículo 1521, inciso primero, nos dice: el contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna y le serán aplicables todos los medios establecidos para probar las obligaciones mercantiles. Es decir, que no requiere que se haga en escritura pública. Se puede hacer en documento privado, autenticado por notario. Dice también el inciso segundo que no da nacimiento a persona jurídica alguna. Ninguna razón social o de relación podrá usarse en relación con él. Es decir, que no existe una situación por medio de la cual se va a crear una sociedad. Lo que existe es una inversión. Puede ser una o más personas, pueden ser los partícipes. El participante es el comerciante que requiere los recursos para invertirlos en un negocio específico y no los tiene a la mano o no tiene la totalidad de esos recursos. Eso implica que las utilidades que pueda reportar esa inversión la van a compartir. Es como que yo le diga a alguien: mira, fíjate que hay un negocio en específico, están vendiendo bonos de una institución de gobierno y esta institución paga el 6% anual. Entonces, en ese caso, pero yo no tengo los recursos, suficientes. Entonces, por eso acudo: hagamos el negocio. Y lo hacen la inversión. Obviamente que al momento que están repartiendo las utilidades, los dividendos, ahí se van a distribuir en la proporción que corresponda. Luego, el inciso tercero nos dice que el uso de un nombre comercial común hará responder a los participantes que lo ven consentido como si fuesen socios colectivos. O sea, estamos hablando de que aquí no hay mayor formalidad. Y cuando hablamos de socios colectivos, hablamos de la sociedad la sociedad en nombre colectivo. Sociedad en nombre colectivo, que es una sociedad de personas.
La característica de las sociedades de personas es que responden los socios solidariamente de las deudas de la sociedad. Y el capital está formado, no se constituye por partes alícuotas, como el caso de las sociedades anónimas o las sociedades, bueno, las sociedades, sí, las sociedades anónimas serían, ¿no? Estaban las sociedades de personas y las sociedades de capital, sociedades de capital. Entonces, aquí es, digamos, un negocio casi que ocasional, ¿no? Puede durar algún año, 2 años, pero no hay mayores obligaciones. No existe un contrato de sociedad y por tanto no deben de utilizar ningún nombre que identifique ese negocio. Luego, en el artículo 1522 nos establece que el participante obra en nombre propio y no hay relación jurídica entre los terceros y los partícipes. Es decir, que por las deudas que pueda tener el comerciante va a responder ante terceros, o por los daños y perjuicios cada quien va a responder. Pero aquí estamos hablando de un negocio bien particular que tienen dos o más sujetos, porque aquí pueden ser dos o más sujetos. Entonces, eso nos establece el artículo 1522. El participante obra en nombre propio y no hay relación jurídica entre los terceros y los partícipes. El participante es el comerciante. El partícipe es el que está, el que puede o no ser comerciante, está colaborando, aportando bienes y servicios al participante. Luego, el artículo 1523 del Código de Comercio nos dice que se aplican las reglas de las sociedades en nombre colectivo y en cuanto a la inversión, cuando no hay acuerdo en relación a la distribución de las utilidades que pueda generar el negocio, se va a aplicar la regla establecida en el artículo 35 del Código de Comercio, que hace referencia al socio industrial. Si no hubieran convenido reglas para la participación en los beneficios o en las pérdidas, se estará lo dispuesto en el artículo 35, pero las pérdidas del partícipe no excederán del importe de sus aportaciones. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué tipo de sociedad se da el aporte industrial? ¿Qué es el socio industrial? Esa es la pregunta. ¿Qué es el socio industrial? ¿Cómo opera? Aquí, bueno, en la sociedad, se da en la sociedad de personas. Aquí estamos hablando que se aplican las reglas de la sociedad en nombre colectivo. Eso lo vieron ustedes en Mercantil 1. El socio industrial, ¿quién me puede hablar del socio industrial? Licenciado, buenos días. Ajá, buenos días. Fíjese que lo que yo recuerdo de socio industrial es ya aquel que aporta a la empresa el servicio, no el capital, sino que es solamente lo que eran los servicios a la determinada empresa. Pero no sé si estoy... Sí, sí, correcto. Aporta trabajo. El socio industrial aporta trabajo en la sociedad de personas, en la sociedad de nombre colectivo. Y otra característica es que el socio industrial no soporta las pérdidas. Es decir, que si la sociedad tiene pérdidas, el socio industrial no le va a afectar. Pero ¿cómo es eso? Es decir, el socio industrial lo que hace normalmente aporta trabajo y le establecen un pago mensual, una remuneración mensual equivalente a un salario. Entonces, su aporte es trabajo, pero se le define una cuota, una remuneración mensual.
Entonces, si la sociedad al momento de distribuir utilidades, bueno, tuvieron pérdidas, por tanto, no va a haber distribución de utilidades. Y las pérdidas las van a sufrir en sus inversiones. Entonces, el socio industrial no va a soportar las pérdidas porque eso no le va a afectar. ¿Por qué? Porque siempre le van a pagar la remuneración mensual que le dan por el aporte de trabajo que da en la sociedad en nombre colectivo. Entonces, esa es la característica de este tipo de sociedad o de este tipo de aporte industrial. Entonces, esas reglas supuestamente se van a aplicar en caso de que en el contrato de participación no se definieron las formas como se iban a repartir las utilidades. Imagínense que sean 3 partícipes y el participante, ¿no? Entonces, lo lógico es que van a aplicar en forma proporcional a la inversión de cada quien, las utilidades. O si hay pérdidas en el negocio, pues en forma proporcional va a perder cada quien lo que corresponda. Pero si se aplican las reglas del artículo 35 del Código de Comercio, significa que, como dice, aporta bienes o servicios. Puede aportar dinero, el dinero es un bien, o puede aportar objetos materiales, o puede aportar trabajo, bienes y servicios. Ahora bien, si aporta trabajo, significa que se le va a establecer una remuneración dure el negocio mensual, se le va a pagar. Y si hay pérdidas, no las va a soportar, porque estamos aplicando las reglas del artículo 35 en este contrato de participación. Entonces, básicamente, en eso consiste el contrato. Dice que el artículo 1524, en lo no previsto en el contrato, se aplicarán las reglas sobre información, derecho de intervención de los socios que no sean administradores, rendición de cuentas y liquidación que sean aplicables de la sociedad en nombre colectivo. Estas reglas de información, los socios en las sociedades en nombre colectivo, siempre hay administradores, ¿verdad? Que pueden ser un socio o varios socios, o pueden nombrar una persona ajena a la sociedad como administrador. Entonces, los socios que no administran la sociedad tienen derecho a exigir la información, a que les presenten los estados financieros, informes, etcétera, sobre las inversiones o sobre cómo está siendo administrada la sociedad. Debe de presentar el balance general, el estado de resultados. El código dice estado de pérdidas y ganancias en algunas disposiciones. La liquidación al final del ejercicio, si se van a distribuir utilidades o no. Entonces, en este contrato de participación, si son 2 o más personas, pues tienen derecho a información sobre la inversión en que se han metido. Por eso es que se le denomina doctrinariamente nombre de sociedad oculta, porque tiene muchas semejanzas con la sociedad en nombre colectivo. Aquí tenemos algunas afinidades y algunas diferencias entre el contrato de participación y el contrato y la sociedad en nombre colectivo. Vaya, miren, el caso de las afinidades. En ambos contratos existe aporte realizado por las partes, que puede ser de bienes o trabajo, a efecto de ingresar el capital social. Y cuando hablamos de un contrato de participación, no hablamos de capital social, estamos hablando de una inversión. Las sociedades de personas, las sociedades en nombre colectivo, el capital está formado por el aporte de los socios. Y estos no son cuotas iguales, pues, sino que son cuotas desiguales.
como en el caso de las sociedades de capital, de la que se da. Las cuotas son alícuotas. Eso significa que son iguales y están divididas o representadas en acciones que tienen el mismo valor nominal. En el caso de las sociedades de personas, los aportes son en capital o puede ser trabajo socioindustrial, bienes, pero no son cuotas alícuotas, sino que son cuotas desiguales. En ambos hay distribución de beneficios y pérdidas. Es que yo me dedico, yo invierto en un negocio específico, le proveo fondos al comerciante para que éste pueda invertir. Y bueno, ahí si el negocio es bueno, me puede reportar utilidades. De lo contrario, no, no, ¿verdad? Luego, en ambos hay derecho de información para las partes, de vigilancia y control de las mismas, así como liquidación a la expiración del contrato. Bueno, si yo invierto dinero en una actividad, pues requiero información, ¿verdad? Y en términos generales se aplican las reglas de la sociedad en nombre colectivo, pero no es una sociedad, no es una sociedad, sino que es una inversión específica en una actividad concreta. Luego, ¿cuáles son las diferencias entre el contrato de participación y la sociedad en nombre colectivo? Vaya, como las sociedades se constituyen por razón social, ¿verdad? Se constituyen por razón social y la razón social está conformada por el nombre de uno o más socios y se le agrega la palabra y hermanos y compañía, que en el caso de la sociedad en nombre colectivo. Eso, y eso tiene mucho que ver con la responsabilidad solidaria, ¿verdad? Porque existe responsabilidad en el caso de los socios. Responden ante terceros con su propio capital en caso de que no, no alcance el capital de la sociedad para pagar las deudas. Entonces va a tener que recurrir a su propio patrimonio para pagar. Se va a afectar su propio patrimonio del socio. En el contrato de participación, el comerciante se obliga a compartir con una o varias personas que le aporten bienes o servicios las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Aquí estamos hablando de un contrato específico, no es una sociedad, es una inversión que se está haciendo. Algo así como una unión de personas, ¿verdad? Solo que la unión de personas es un contrato, se hace en escritura, porque así lo exige ¿cómo se llama? El código tributario. Y es para efectos fiscales, ¿verdad? Es decir, que hay una licitación específica y yo no tengo toda la capacidad económica que se requiere para participar en esa licitación. Entonces me asocio con otro comerciante o otra persona y presentamos una sola oferta. Y ahí hacemos la UDP, Unión de Personas, y si se ganamos la licitación, entonces ese contrato va a estar vigente hasta que se termine la prestación o se ejecute el contrato. Si no la ganamos, hasta el momento en que nos dicen que no nos eligieron. Pues el contrato de participación es un poco similar, solo que aquí estamos hablando de que es una inversión en un negocio específico y podría tener elementos de una unión de personas también, podría ser, pero
un comerciante y otra persona que no necesariamente debe ser comerciante, u otras personas que invierten recursos para un negocio específico. Y este les puede reportar o no les puede reportar utilidad. El caso de la sociedad en nombre colectivo, todas las sociedades se constituyen por escritura pública y esta escritura se debe de registrar en el registro de comercio y eso, ese registro implica obtener la personalidad jurídica. En cambio, el contrato de participación no, ¿verdad? No requiere escritura pública. Se puede hacer en escritura pública si las partes así lo han consentido, pero si las partes no lo consideran necesario, no se hace en escritura pública. Y decimos que cuando se constituye una sociedad es un ente ficticio una vez que se hace la escritura pública y esta se registra en el registro de comercio, ahí adquiere la personalidad jurídica y eso implica que es un ente independiente de los socios, que actúa en forma independiente de los socios y que adquiere derechos y obligaciones. Y el contrato de participación no es un contrato de sociedad, no es un contrato de sociedad. Luego, la sociedad actúa en nombre propio como un ente ficticio. En el caso del contrato de participación, no, bueno, cada quien responde por su inversión, ¿verdad? Y por sus aportes, y así es la responsabilidad. La sociedad colectiva es un contrato de organización, como toda sociedad. El de participación es de intercambio. Y en la sociedad colectiva existe responsabilidad personal y solidaria. La responsabilidad es personal y solidaria, lo que les decía al inicio. Es decir, que los socios responden por las deudas de la sociedad hasta con su propio patrimonio. Así es la regla general en el caso de las sociedades de personas. Y en el contrato de participación no se da ese tipo de responsabilidad. Bueno, básicamente este es el contrato de participación. No sé si tienen dudas sobre el contrato de participación. Bueno, entendería que no, ¿verdad? Estos dos, el contrato de hospedaje y participación, son contratos pequeños, bueno, que tienen regulación pequeña, pero pueden ser grandes, la inversión puede ser enorme. Por ejemplo, no es lo mismo un servicio que preste un hotel a un servicio que preste un hostal o una pensión, ¿verdad? Y no es lo mismo invertir en acciones de una sociedad X o en bonos del Estado, ¿verdad? O en un negocio particular, ¿verdad? Puede ser una inversión grande, ¿verdad? Entre el participante y el partícipe, pero la regulación es poca. Pero obviamente que tienen que aplicar las reglas de los contratos establecidas en el Código Civil y en el Código de Comercio en cuanto a lo que no se encuentre escrito. Vaya, luego vamos a comenzar el estudio de lo que es el contrato de seguro. Este contrato de seguro se encuentra regulado desde el artículo 1344 al artículo 1500 del Código de Comercio. Bueno, es el servicio de aseguramiento o de seguro es prestado por empresas mercantiles, porque la característica principal de este tipo de actividad económica es que se realiza en masa por empresa mercantil. Por eso es que está regulado en el Código de Comercio. Vamos a buscar los artículos. Es el título 10.
Acá estamos hablando de una actividad económica en la cual se rige un poco, pues, es un contrato aleatorio, porque el evento asegurado puede o no suceder. O sea, el riesgo puede darse o no se puede dar. Si yo adquiero un seguro de vida, puede ser que si yo fallezco en un accidente o si fallezco de alguna enfermedad, ese va a ser el riesgo. Puede ser que el contrato de seguro sea por 5 años o 10 años y yo sobreviví al riesgo, no fallecí. Entonces ahí, como en todo contrato de seguro, se encuentra involucrada una indemnización. Hay una indemnización. Generalmente esta indemnización es superior a la prima que yo pago. Es decir, la prima son las cuotas mensuales que yo pago por tener ese seguro. Entonces puede ser mayor esa cuota. Entonces, esa indemnización, en caso de que ocurra el riesgo o el evento asegurado, va a ser superior a lo que yo di. Pues de eso se trata, que sea atractivo. De lo contrario, nadie estaría dispuesto a tomar un seguro. Entonces, pero ¿qué sucede si el riesgo no se dio? Sino a que eso es suceso que yo estaba asegurando, entonces significa que la compañía se va a quedar con todas las primas que yo le pagué. O sea, no me va a devolver nada. Vaya, vamos a ver aquí las disposiciones. Tal vez me hace el favor, veamos quién. Irma, tal vez me hace el favor de leerme el artículo 1344 del Código de Comercio. ¿Está por ahí, Irma? Irma, quizás no está, ¿verdad? Iris, tal vez usted. Sí, licenciado, yo le Vaya, ayudo. hágame el favor. Ahí está. Artículo 1344. Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a recibir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Vaya, gracias. Acá estamos hablando de un evento que puede ser incierto, que usted puede asegurar, por ejemplo, su vehículo contra daños y perjuicios en caso de un accidente. Puede suceder que durante esté vigente el seguro, usted no tuvo ningún accidente. Se venció el plazo de la póliza y entonces usted no tiene, bueno, no tiene derecho a solicitar la devolución de las primas que usted pagó. La prima es el pago que yo hago por tener asegurado una mercancía, un vehículo, un seguro de vida, etcétera. Entonces, por ese motivo, estamos hablando que este es un contrato que se rige por la suerte, ¿verdad? Es aleatorio, es un contrato aleatorio. Esa es una de las características principales del contrato de seguro. ¿Quiénes son los sujetos? Una empresa aseguradora y un asegurado. La empresa aseguradora se compromete a cambio de percibir una suma de dinero a pagar al asegurado una indemnización que está prefijada de antemano en una póliza, siempre y cuando se suceda la eventualidad establecida en el contrato. Pero los seguros de personas, por ejemplo, a veces en las instituciones, ¿no? Se aseguran
la institución asegura a un grupo de personas. Y ahí el seguro puede cubrir, por ejemplo, un accidente de trabajo. Usted perdió un dedo y en la póliza hay una tabla ahí. Si pierde un dedo se le paga tanto y así. Si fallece se le paga tanto. Entonces, eso es lo que hace atractivo al seguro. Pero es una eventualidad. Puede suceder o no puede suceder. Por eso es que decimos que es un contrato aleatorio. Esa eventualidad puede darse o no puede darse. Ahora bien, si se da, como la suma de la indemnización es superior a la suma de las primas que se han pagado, obviamente que la empresa de seguro va a tener ahí un desequilibrio. Es decir, imagínense que la persona había pagado $1,000 de prima en un año y surgió el evento y era 15,000 la suma asegurada. Entonces tiene que indemnizar con 15,000. Ahí estamos hablando de que $14,000 va a perder aparentemente la empresa, pero los compensa porque como esta es una actividad a gran escala, o sea, las aseguradoras prestan este servicio a diferentes empresas, diferentes tipos de seguros, ¿no? Entonces, con esas primas de las otras empresas, compensa lo que puede perder en el caso de que dé una pequeña indemnización a alguien. También se dice que este es un contrato de adhesión. ¿Por qué es un contrato de adhesión? Porque estamos hablando que la característica del contrato de adhesión es que quien le va a prestar el servicio establece las cláusulas del contrato, las reglas del contrato, y usted solo se adhiere. Los famosos contratos de telefonía celular, de energía eléctrica, etcétera. Entonces, así es también. La aseguradora le dice, mire, para un seguro de personas, estas son las condiciones y le explica. Y usted acepta o no acepta. Por eso decimos que es un negocio a gran escala prestado por empresas mercantiles. Y lo que lo hace atractivo a los asegurados es la posibilidad de recibir una indemnización en caso de que se pueda dar ¿cómo se llama? El evento que ha sido asegurado. Y al darse el evento que ha sido asegurado, va a recibir una suma superior a lo que usted pagó en concepto de prima. Ahora, si no se da el evento, obviamente que tendría que devolver. No le va a devolver las primas. Eso. Ahí la compañía aseguradora se queda con las primas. Y como esta es la actividad a la que se dedican este tipo de empresas, bueno, y lo hacen en masa, lo prestan a diversas empresas, a diversas personas. Entonces ahí es donde se compensa la diferencia que puedan tener cuando indemnizan a una empresa o a una persona. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Si, por ejemplo, aseguramos 100 personas de una edad entre 30 y 40 años por un lapso de 20 años, podemos contar con que al vencimiento del plazo habrán muerto algunos de los asegurados, pero probablemente será mucho mayor el número de los que sobrevivan. Con la ganancia obtenida por la empresa en los contratos celebrados con los supervivientes, no solamente habrá podido pagar las indemnizaciones causadas por fallecimiento, si es que hubo uno o dos fallecimientos, sino que aquí habrá obtenido una ganancia efectiva. Entonces, cuando es seguro de personas, generalmente este tipo de empresas requieren que un examen médico. Y también ellos tienen tablas de probabilidades, tienen profesionales que se denominan actuarios. Los actuarios son profesionales que
bueno, ellos establecen probabilidades, ¿verdad? Y con base a esas tablas que realizan los actuarios, ahí se verifica, ¿verdad?, si es un buen negocio asegurar o no a una persona, porque va a depender de su situación de salud y de su edad, ¿verdad? Porque si al llegar a cierto límite de edad, una persona ya no es asegurable, ¿verdad? Peor si tiene, después de los 40 años, ya con un montón de enfermedades, es diabético, tiene estas enfermedades. Entonces, la prima aumenta de valor. Diferente es el caso de una persona de 20 años. La prima es menor, pero una persona ya de 40 años, si la prima de una persona de 20 años es de $30, una prima de una persona de 40 años, hablamos de $100, ¿verdad? A medida que avanza la edad de las personas, es menos atractivo asegurarla, ¿verdad? Este es un negocio y va a depender del examen médico, ¿verdad? Porque si del examen médico le pueden decir sí o no, si usted solicita el seguro. Mire, vamos a ver, le vamos a hacer un examen médico. Y si vamos a ver su condición de salud, si tiene una enfermedad terminal, no es negocio para la compañía aseguradora asegurarlo. Le van a decir, no, mire, lo sentimos mucho, pero no podemos asegurarlo. Entonces, ¿por qué son mercantiles estas actividades? Porque son realizadas actividades realizadas en masas por empresas mercantiles. Son establecimientos abiertos al público que ofrecen este tipo de servicios. Y cualquier persona interesada puede solicitar este tipo de servicio. Y no hay ningún problema. Bueno, aquí podemos ver las disposiciones del Código de Comercio, algunas disposiciones, ¿verdad? Tenemos el 1345. Dice: las disposiciones de este título tienen carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente pacto en contrario. El asegurado es el cliente, es el consumidor. El 1346 nos dice que las solicitudes de celebración, prórroga, modificación o restablecimiento de un contrato obligarán al proponente durante 15 días o 30 si fuera necesario examen médico, si no se fija un plazo menor para la aceptación. Bueno, aquí vemos una serie de regulaciones que se encuentran establecidas en el Código de Comercio. Por ejemplo, en el artículo 1369 nos menciona, vamos a buscarlo acá, nos dice esta disposición: quien solicita un contrato de seguro está obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo, tal como los conozca o los deba de conocer en el momento de formular la respectiva solicitud. Quien contrate por terceros deberá declarar los hechos relativos al riesgo, tal como éste los conozca o deba conocer. Vaya, aquí, cuando usted solicita un seguro, llena un formulario. A la compañía aseguradora le interesa conocer esa información. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que puede tener asegurar? O a veces las empresas aseguran a su personal, ¿verdad? Hacen un seguro de vida, ¿verdad? Entonces quieren conocer en detalle, porque es un negocio. Se trata de un negocio. Y puede ser que le digan que sí o que no, ¿verdad? Hay que hacer, si son personas, exámenes médicos, si son locales o bienes, se hace una inspección, un valúo, y
con el objeto de que la empresa vea la conveniencia o no, si es un negocio o no, asegurar o no a estas personas. Luego vemos que desde el artículo 1352 al 1357 del Código de Comercio se regula lo atinente a la póliza. Fíjense que la póliza es un documento que lo emite la compañía aseguradora, y ahí están las cláusulas bajo las cuales se rige este contrato. En la póliza es el documento por medio del cual el asegurado reclama el derecho establecido. Esta se emite en duplicado. El duplicado le queda a la empresa aseguradora y equivale al original. Entonces, en la póliza, pues ahí se establecen todas las condiciones bajo las cuales se rige este seguro. Es firmada por el beneficiario y le queda, como decía, la copia a la aseguradora. Entonces, la póliza original le queda en poder al asegurado. Está regulado en 1352 en adelante. Vamos a ver 1352. Aquí se regula lo que es la póliza, los requisitos que debe de cumplir la póliza. Entonces, la emite la compañía aseguradora y estampara los derechos al asegurado. Al asegurado le queda la original. La compañía aseguradora se queda con una copia del documento y cuando se quiere hacer valer el derecho consignado en esa póliza, pues se presenta la póliza. Y obviamente que puede la compañía aseguradora oponer todas las excepciones habidas y por haber. Acuérdense que el concepto de excepción es aquellos mecanismos establecidos en la ley para ejercer mi defensa en caso que me estén demandando. Entonces, aquí la compañía aseguradora lo que verifica es que la póliza eh, que tiene sea la original, que el evento que acaeció por el cual se va a asegurar a la persona efectivamente se produjo y que está cubierto por la póliza. De lo contrario, no le van a pagar nada. Pero, puta, me marcó esto. Mm.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha. Sí, es que me sacó me sacó aquí el programa. Es que parece que me sale un mensaje ahí que el team ya no va a funcionar a partir del 1 de julio, que cambien. Quizás eso tiene que ver. Puede ser que eso tenga que ver. Pero bueno, ya estamos de nuevo. Solo fue unos segundos, minutos quizás. Vale, entonces estamos hablando de la póliza. Entonces, aquí está. Aquí está. Vamos a ver el artículo 1352 del Código de Comercio. Dice el artículo 1352, el contrato de seguro, sus adiciones y reformas se probarán por medio de los documentos indicados en este título o por confesión de parte. Los documentos, pues la póliza. Bien difícil que una empresa aseguradora le va a responder por un percance si no tiene la póliza. Ellos les queda la copia y eso es lo que tienen que verificar. Vaya, estas pólizas las emite la compañía aseguradora. Estas amparan los derechos del asegurado. Estas también se pueden emitir a la orden, al portador y no, en forma nominativa, pero la póliza en realidad no es un título valor. La póliza no constituye en sí un título valor. Eso es importante mencionarlo. Lo que constituye la póliza es en realidad la prueba del contrato de seguro que firmó el asegurado con la compañía, pero no constituye un título valor porque carece de literalidad. Acuérdense que los títulos valores dicen que son los documentos literales y autónomos que establecen o que consignan un derecho literal y autónomo que en ellos se establece. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede con la póliza? Que cuando se presenta el reclamo para hacer efectivo la indemnización, la compañía aseguradora, como puede oponer una serie de secciones, que ese accidente no estaba cubierto por la póliza, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que verificar las circunstancias del caso, si se cumplen o no, y dos, si se encuentran bien en el pago de las primas. Porque si no está al día en el pago de las primas, tampoco va a tener derecho al seguro. Esas son las condiciones que se establecen. Entonces, el artículo 1356 dice que estas se pueden emitir nominativamente a la orden y al portador. Nominativamente que se registra en un libro, a la orden a nombre de determinadas personas, es la regla general, y al portador. Al legítimo no se emiten a nombre de determinadas personas, sino que la persona que tiene el documento es el legítimo tenedor. Entonces, acá pues se puede traspasar este documento por endoso como un título de valor, pero no lo es, ¿verdad? Y esto genera el derecho de indemnización. Ahora bien, pero solamente nos dice el artículo 1356 que se puede transferir por endoso la póliza por medio de la cual se está asegurando bienes. Bienes. Pero en el caso del seguro de vida, únicamente se emite nominativamente, es decir, que la póliza se puede emitir a la orden y al portador cuando se trate de aseguramiento de bienes, pero cuando se trata de asegurar vida, o sea, de asegurar a una persona, solamente debe ser transmitida
o emitirse nominativamente, es decir, a nombre de determinada persona y se registra en los libros de la compañía. Es por la naturaleza del seguro que se está dando, que se debe identificar a la persona beneficiaria y se debe verificar las condiciones bajo las cuales ha acaecido el riesgo. Eso nos dice el artículo 1356. Luego del artículo 1358 a 1361. Bueno, aquí es importante, antes que nada, mencionar cuáles son los requisitos que señala la ley en el caso de la póliza. La empresa aseguradora está, dice el artículo 1353, está obligada a entregar al contratante del seguro una póliza que deberá contener lugar y fecha en que se expida, nombres y domicilio de los contratantes, designación de la persona o la cosa asegurada, naturaleza de los riesgos garantizados, momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de la garantía, monto de la garantía, cuantía de la prima y su forma de pago, todas las cláusulas que figuran en la solicitud, firma autógrafo de representante autorizado por la empresa aseguradora. La empresa aseguradora tiene la obligación de expedir gratuitamente a la asegurada copia certificada de la solicitud que originó la póliza, firmada en igual forma que esta. La empresa aseguradora tendrá además la obligación de expedir a solicitud y a costa del asegurado copia o duplicado de la póliza. Y bueno, el último artículo dice que la compañía puede oponer cualquier tipo de excepciones. O sea, cualquier tipo de trabas para no pagar la póliza. Entonces, cuando hablamos del evento asegurado, es un hecho que puede suceder o no puede suceder. Y el riesgo es la posibilidad que suceda o no el evento. Esto se regula a partir del artículo 1358 a 1361. O sea, el riesgo debe de existir. Ese es uno de los requisitos que exige la ley. Porque si el riesgo no existe, no tiene sentido el contrato de seguro. El riesgo debe estar constituido por un hecho futuro e incierto. Si no es futuro, ya no es peligro. Podrá constituir un daño sufrido, pero no la expectativa de poder sufrirlo. Si es cierto, aunque futuro, tampoco es peligro. Para que un suceso posible o incierto pueda ser considerado como riesgo asegurable, se requiere que su realización implique un perjuicio patrimonial en la forma de daño emergente o lucro cesante. Vaya, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por daño emergente y lucro cesante? Eso nos está diciendo el artículo 1358. Lo vamos a poner aquí en pantalla. Para que un suceso posible o incierto pueda ser considerado como riesgo asegurable, se requiere que su realización implique un perjuicio patrimonial en la forma de daño emergente o lucro cesante. ¿Qué recuerdan ustedes del daño emergente o lucro cesante? Licenciado, el Ajá, daño emergente se refiere a la pérdida del patrimonio y el ajá, lucro cesante sería, digamos, las ganancias que se deben de percibir. ajá, correcto. Usted lo ha dicho muy bien. En realidad ambos son pérdidas patrimoniales, solamente que en el caso del daño emergente es un suceso que usted está teniendo una pérdida material. Por ejemplo, un vehículo tiene un accidente de tránsito. Esos daños que sufrió ese vehículo es daño emergente, un suceso que le ocasionó un daño a su vehículo y por tanto la persona responsable tendrá que cubrir ese daño. Está recibiendo, digamos, un perjuicio en uno de sus bienes. Y el lucro cesante es un perjuicio en
las utilidades o ganancias que usted pudiese percibir. Como que usted invirtió en un determinado negocio y resulta que de repente tiene acciones de una sociedad y de repente deciden quitarle esas acciones o vender esas acciones sin su consentimiento. O lo más común en este caso es cuando despiden a un trabajador, lo despiden sin causa justificada, lo despiden en junio. Entonces viene normalmente en la demanda laboral, solicita el lucro cesante, que implica los salarios caídos o los salarios que dejó de percibir, la utilidad que dejó de percibir. Ese es lucro cesante. Entonces, para que pueda existir un seguro, debe existir un riesgo que sea asegurable y que debe ser posible. De lo contrario, no tiene sentido asegurar. Por ejemplo, se pone aquí un ejemplo. Nadie tiene el riesgo de morirse a secas porque todos estamos seguros de que no va a suceder. O sea, en algún momento vamos a morir. Si se pueden contratar seguros sobre la vida es porque no se asegura simplemente contra la muerte, sino contra la muerte durante el plazo de vigencia del contrato, lo cual sí constituye un riesgo porque es posible que el asegurado sobrevive a la expiración. Entonces, saca un seguro de vida por 5 años y usted sobrevive, ahí pues sale ganando la compañía aseguradora. Si no sobrevive, entonces le tendrá que pagar una indemnización. Por ejemplo, la depreciación de un vehículo, eso no es un riesgo asegurable, ¿va? O de una maquinaria, porque sabemos que eso va por el desgaste que puede tener el bien por el uso. Si el riesgo, dice el 1359, si el riesgo no existe, el contrato es nulo, porque el compromiso de pagar la indemnización ha sido hecho para el caso de que el riesgo se realice, lo que implica que tal riesgo existe al momento de contratar. Entonces, si el riesgo no existe, si es una situación que usted sabe que va a suceder, estamos hablando de una certeza, entonces no es asegurable, porque estamos hablando de que se trata el contrato de seguro de un contrato en el cual se asegura un evento que puede o no suceder. Es decir, es un contrato aleatorio. Dice esta misma disposición que por excepción se admite que los efectos del contrato pueden hacerse retroactivos por expreso consentimiento de las partes, lo que implica únicamente que el riesgo haya existido en la fecha en que el contrato debió empezar a surtir sus efectos, por haberlo dispuesto así los contratantes, siempre que estos ignoren si el riesgo se ha producido o no durante el periodo de retroacción. Si esta ignorancia no existe, las partes sufren una sanción. El asegurador pierde el derecho a la prima y a los gastos del contrato. El asegurado pierde el derecho a reclamar la devolución de la prima. Vaya, aquí estamos hablando de que se puede hacer retroactivo siempre y cuando el riesgo no, el evento no haya ocurrido previo convenio de las partes. Y también es un riesgo, es decir, es una situación que no puede ser predecible por las partes. A eso se refiere la disposición. Nos dice el artículo 1359, inciso tercero. Si el riesgo desaparece durante la vigencia del contrato, este se resuelve ixo iure. Es decir, si ya no existe tal riesgo, el contrato se resuelve. Entonces, la empresa aseguradora solo podrá reclamar el valor proporcional de la prima al año durante el cual se resuelve el contrato. Si el contrato debe empezar en fecha posterior al desaparecimiento del riesgo, el asegurador únicamente podrá exigir el reembolso de los gastos.
Vaya, entonces estamos hablando de que, como es un contrato aleatorio, para que éste pueda perfeccionarse y pueda prestarse el servicio, debe existir un riesgo impredecible, porque si el riesgo ya sucedió o sucede antes de, o sea, se determinó que en realidad era predecible esa situación. Entonces, si era predecible, no existía eventualidad y por tanto no es asegurable. Luego nos dice también el artículo 1360, si el riesgo se agravare por alguna circunstancia superviniente no cubierta en el contrato, el asegurador podrá exigir judicialmente la terminación del mismo. Eso nos dice el 1360. Bueno, hay situaciones que no están cubiertas en la póliza y que ya está establecido en la póliza. Entonces, algún evento imprevisto que no estaba cubierto, entonces ahí se puede exigir judicialmente la terminación del contrato por parte del asegurador, porque digamos que inicialmente contrataron el seguro por una situación, por un riesgo determinado, y resulta que por una circunstancia determinada ya no tenía sentido tener ese seguro. Entonces, judicialmente lo puede solicitar. Aquí va a depender del caso en particular, específico. Si el seguro cubre varios objetos diferentes y el riesgo se hubiera agravado solamente respecto a algunos, la terminación del contrato será parcial, entonces subsistirá sobre los objetos cuyo riesgo no se haya agravado. Si la agravación del riesgo fuera ocasionada por el asegurado, este deberá pagar la prima correspondiente al año en curso y los gastos que hubiera ocasionado. Entonces, como decimos, cuando hablamos del contrato de seguro, es un contrato aleatorio. Así está regulado. Es un contrato mercantil. ¿Por qué es mercantil? Porque es prestado por empresa mercantil y se requiere que la prestación sea en masa por la naturaleza del servicio. Porque las empresas que se dedican a este tipo de negocios pagan indemnizaciones en caso de que se dé un riesgo. El riesgo asegurado, el evento asegurado, que ocurra el evento asegurado. Pero la persona que va a recibir ese beneficio, o sea, el asegurado, es una persona que puede o no acaecer el riesgo que está cubierto. Por ejemplo, puedo yo tener un taller de una venta de madera. ¿Qué riesgo ustedes consideran que puede ser asegurable ahí en el caso de una venta de madera? ¿Qué evento creen ustedes que puede ser, digamos, sujeto a un seguro? Vamos a ver, Raúl. Un incendio, licenciado. Un incendio, un seguro contra incendio. Imagínese usted tiene su venta de madera y asegura la venta de madera, un incendio por 5 años. Pagó la prima, pagaba $150 de prima, mes a mes. Pero al final de los 5 años no ocurrió tal incendio, sino que hoy en diciembre terminaron en enero se le quemó, se le quemó la venta. Entonces ya no cubre el riesgo. Ya no cubre, porque el plazo ya estaba vencido, a menos que usted haya renovado la póliza. Entonces, si el riesgo o el evento no ocurrió, así es la cosa, si el evento no ocurrió, si el riesgo no se materializó, entonces significa que, bueno, usted, el contrato se termina y usted no tiene, ¿por qué? No tiene derecho a solicitar la devolución de las primas que ha pagado.
Ahora bien, si el evento sucede, si se le quemó el último mes, la empresa aseguradora tiene la obligación de responder con la indemnización. Y obviamente que la indemnización que le va a dar es muy superior a lo que usted pagó en concepto de prima. Entonces, así operan este tipo de negocios. Son mercantiles, está regulado en el Código de Comercio y bueno, son negocios en masa, son contratos aleatorios. No sé si tienen consultas sobre la temática o sobre el parcial. Mañana es el parcial, ¿verdad? De los temas que van a entrar, les decía, es del jueves pasado, la clase del jueves pasado, hasta la clase de ayer. La clase de este día miércoles, no, hoy es jueves, la clase de este día jueves va a entrar para el cuarto parcial, que es el otro viernes. El trabajo, yo ya les había dicho que me presenten eh, el contrato de transporte, el contrato de seguro y el contrato de participación. Esos tres contratitos me lo van a subir el día viernes, el día domingo, perdón, a las 23:59 en el aula virtual. Claro, no quiero un trabajo complejo, pues, y miren, y yo sé, pues, que eso es todo un trabajo bibliográfico. Te puede cortar y pegar si no tengo, si yo el objetivo mío es que ustedes conozcan, vean, pero no, pero háganlo bonito, o sea, no, hay personas que cortan y pegan y ahí todo, ni justificado los párrafos, nada. Si el objetivo es que ustedes conozcan, más o menos se empapen. Sí, Raúl. Sí, buenos días, licenciado. Quizás una duda que me surge sobre el contrato de hospedaje. Entra en Ajá. contradicción con la ley cuando, y esto es lo que sucede quizás normalmente, cuando usted va a uno de estos establecimientos a hospedarse, por ejemplo, en el parqueo, usted ve un gran rótulo que dice que la empresa no se hace daño, no se hace responsable No se hace por responsable. daños Ah, daños o pérdidas en su propiedad o en su vehículo, ¿verdad? Entonces, esa es la duda que me queda, porque entra en contradicción sí, con lo que mire, estábamos. sí, fíjese que eso siempre lo ponen en los centros comerciales, pero usted puede demandar por daños y perjuicios, porque si usted está en un centro comercial, ahí ha dejado su vehículo y ha pagado el parqueo, o en un establecimiento de parqueo para clientes, o en un hostal, ¿verdad? Un hotel, ahí es responsabilidad de la empresa. Cualquier daño que pueda sufrir usted en sus bienes. Entonces, tiene que responderle, pero hay que hacer la demanda respectiva. Es complicado, ¿verdad? Pero esos rótulos solo son rótulos, ¿cómo es que se llama? Eh, para pantallar, Para, digamos. Pero en realidad ellos deben de cubrir cualquier daño que le pueda ocurrir al cliente en su establecimiento, porque tienen vigilancia. Lo más para, fácil es lavarse las manos, pero usted presenta la demanda o llega o habla con la empresa y le dice, mire, aquí, no, pero nosotros que no sé, bueno, entonces voy a demandar y me van a cubrir. Entonces pueden llegar a un acuerdo. sí, Cualquier percance que usted sufra en un centro comercial, debe de responder el centro comercial. Y entonces, pero ahí ponen esos rótulos. Pero usted no se deja pantallar por esos rótulos. claro, claro. Y la última, solamente para Ajá. confirmar la parcial del día de mañana, siempre es en el aula virtual, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Es mejor el aula virtual que ¿cómo se llama? En físico. Porque Vaya, oral, pues, gracias, sí. licenciado. Bueno, gracias a todos por su fina atención. Nos vemos el sábado.
vamos a continuar con este contrato de seguro. Creo que vamos a llegar hasta el día lunes porque es largo, ¿verdad? Pero yo les pido a ustedes que vayan leyendo las disposiciones. Lean las disposiciones porque sí, estamos en interciclo. Vaya, entonces, pasen un feliz día, bendiciones a todos y nos vemos el sábado. Suerte mañana en el parcial. Espero que todos salgan bien. Casi todos salen bien. Ahí hay algunos pequeños que tal vez tuvieron un mal día, ¿verdad? Pero es que también ustedes, yo les voy a sugerir que cuando usted haga el parcial, tómese su tiempo, no lo haga en 5 minutos, en 10 minutos. Generalmente las personas que salen mal es porque lo hacen en muy corto tiempo y entonces ahí sí está fregado, ¿verdad? Tómese el tiempo, por lo menos una hora, ¿verdad? Sí, un tiempo para ver tranquilamente y así le aseguro el éxito. Gracias a todos, pasen un feliz día. Gracias, Lee, feliz día.